Hola a todos, ¿cómo están? Tengan la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra tercera clase dirigida a ustedes, los adultos mayores de la comuna. Espero hayan tenido un lindo fin de semana largo, espero que hayan descansado harto, espero les haya servido para estar, no con la familia porque ya sabemos que no se puede visitar, pero sí a lo mejor para estar un poquito más juntitos a través de las redes sociales, que en eso sí que nos han ayudado harto en este tiempo las redes sociales, a poder estar un poquito más cerca de nuestros seres queridos sin necesidad de ir a visitarlos, que es lo que ahora no hay que hacer. Así que espero que ustedes también estén ahí en sus casitas con todos los resguardos necesarios y nosotros nos encargamos de llevarle la actividad física, el deporte, la diversión, la entretención a ustedes a sus casitas. Y qué mejor que con esto, con tormenta sonando de atrás. Espero que se acuerden de la señora Susana cuando hizo su imitación aquí en el polideportivo, ¿ya? Ahora, ya que no se pueden hacer muchas cosas presenciales, todos esos recuerdos bonitos son los que se atesoran y uno los guarda con mucho cariño en el corazón. Clase del día de hoy, solamente una sillita y sus botellas con arena o con agüita. Si no las tienen, no se preocupen, un kilito de arroz, un kilito de azúcar, sirve perfectamente. Lo importante sí es que tengamos un peso extra al de nuestro cuerpo solamente para trabajar el día de hoy. Ya, nada más que eso. Recuerdo, los que están con problemas en alguna articulación o en alguna extremidad del tren superior, hagan los ejercicios que van enfocados al tren inferior. No se queden en su casa sentados sin hacer nada. Va a ser más perjudicial aún para cuando podamos salir, para cuando se pueda salir a caminar y tengamos nuestras extremidades inferiores debilitadas, vamos a estar más propensos aún a sufrir alguna caída. Y que no se queden en su casita sentados, hagan ejercicio, motívense, párense y siéntense las veces que sean necesarias y muchas más. Si tienen escaleras, si tienen peldaños, aprovéchenlos, aunque sea uno, aunque sea un peldaño que tengan en su casita, aprovéchenlo, hagan ejercicio, bajen y súbanlo ahí, pero no se queden sentados sin hacer nada. Yo sé que ustedes deben estar pensando en este momento, pero es que yo jardineo, yo huerteo, yo hago esto, el almuerzo, el aseo. Aparte de eso, tienen que ponerle un poquito más de movimiento a su día, ¿ya? No se queden solamente con eso. Acuérdense, nosotros somos 2 veces a la semana en las que nos juntamos. Traten ustedes de sumarle unos 2 días más extras a su rutina de ejercicio. Ustedes están preparados para que en su casa realicen actividad física por su propia cuenta, ya sea bailar, ya sea ejercicio con algún peso extra, ya sea ejercicio con banda elástica, solamente con una silla, con el peso de su cuerpo. Hay un millón de variedades que ustedes pueden hacer en sus casas, aparte de las que nosotros les entregamos, ¿ya? Ahora sí, vamos a comenzar con la clasecita del día de hoy. Nos vemos de cuerpo entero. Movilidad articular como siempre. Comenzamos desde los pies a la cabeza. Vamos. Cuellito en péndulo de un lado al otro. Vamos, balanceamos la cabeza. Usted si quiere en su casa, cante también esta canción. Yo me la pondría a cantar, pero tengo... así que no la canto. Vamos, cuellito. Estos ejercicios también los he hecho otras veces acá en la clase, así que ya lo saben. Vista al frente, perita. La llevamos hacia un hombro y hacia el otro. Recuerde que si usted a lo mejor tiende a balancear un poco el cuerpo, puede sentarse, apoyar la espalda en una silla y ahí frenamos el movimiento del tronco y nos enfocamos solamente en nuestro cuello. Si yo siento que a lo mejor está un poquito disminuido la flexibilidad o el rango articular de mi cuellito, me esfuerzo, trato de hacerlo un poquito más largo el movimiento, un poco más lento y un poco más largo. Vista al frente, ahora llevamos cabecita atrás, mentón al pecho. Esta movilidad articular la hacemos siempre, así que yo espero que ustedes la internalicen, se las aprendan para que los días que no tenemos clases los puedan hacer ustedes solitos en sus casas. Largo el movimiento. Vista al frente. Orejita hacia un hombro y hacia el otro.
Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar y en algún rincón de mi casa estoy. Muy bien, tengo la cabecita ahí nuevamente al centro. Hombritos, manitos en la cintura. Vamos a llevar codos adelante y atrás. Trato de hacer el movimiento como que si mis hombros fuesen hacia adentro y hacia afuera. Y saco pecho. Hacia adentro y hacia afuera. No solamente un movimiento de hombros, sino que también integro un poquito más la articulación al movimiento. Hacia adentro y hacia afuera. ¿Ya? Vamos. Sigo con intención del movimiento. Estos movimientos perfectamente los puedo hacer sentados, así que el que yo no me pueda poner de pie no es invalidante no es una excusa para no hacer la clase. Vamos. Con esta canción, ¿de quién se acuerdan? De Don Luis Muñoz, ¿cierto? Él hizo la imitación de este cantante. Vamos, arriba y abajo ahora. Bien exagerado el movimiento. La idea es que movilizar la articulación. Arriba y atrás ahora. Tratamos de integrar todo el hombro detrás, de hacer todo el recorrido de la articulación. La articulación de la cadera y del hombro son las más móviles que tenemos, son las que pueden hacer prácticamente todos los movimientos que hay. ¿Ya? No como el codo, por ejemplo, que una articulación ya no tiene tanta movilidad. El codo nada más hace flexión y extensión. Flexión del hombro, podemos hacer de todo. Vamos. Flexión, extensión, abducción, rotación, de todo lo que queramos. Vamos adelante. Atrás, nuevamente. Adelante. Bracito en extensión. Flecto y extiendo. Me gusta andar de pelo suelto. Me gusta todo lo que sea misterio. Y esta canción, cómo olvidar a la señora María, como Gloria Trevi. Vamos, que no se cansen los hombritos. Aguante un poquito más. Bracitos extendidos, que no se bajen. Vamos, descansan un poquito los hombros. Nos enfocamos en nuestras muñecas. Vamos, circulito, circulito. Hacia afuera el movimiento. Y si me canso con los hombros, alcanzan al lado de las costillitas, los brazos. Y me enfoco siempre en lo que estamos trabajando, que esta vez son las muñecas. Vamos, manito, abro y cierro con fuerza. Deditos, deditos tocando piano, sin olvidarnos de nuestro pulgar. Aprieto y suelto una vez más. Como si estuviera tirando chispitas también. Chispitas, chispitas. Ahora con fuerza. Uno y uno. Vayan preparándose también para nuestra gimnasia cerebral, que en alguna clase la vamos a integrar. Ahí sí vamos a tener que estar concentradísimos para poder realizar todos los movimientos. Caderita.
Piernitas bien separadas. Y ahora grande. Vamos. Muevo bien grande hacia un lado. Si puede ponerle un poquito más de velocidad, hágalo. Pero siempre y cuando el movimiento esté bien hecho. Vamos al otro lado. Vamos, juntamos un poquito más los pies y vamos. Bajo el tronco. Vuelvo arriba. Bajamos el tronco lo más que pueda. No se apure. Vista al frente para evitar que arquemos la espaldita. Vista al frente, bajo, mantengo la espalda derecha y la vista mirando al frente. Con esta canción, ¿a quién se recuerdan? ¿A quién le tocó? ¿Quién quiso imitar a Olga Tañón ese día? A señora Teresa, ¿cierto? Así que escuchémosla aquí mientras nosotros hacemos la movilidad articular. Escuchamos a Olga Tañón y recordamos también esa presentación que se mandó la señora Teresa, ¿cierto? Vamos. Levanto la rodilla y salgo hacia afuera. Tienes algo que acabar conmigo. Que te dé igual ahí en sus casitas, canten la canción. Manda algún recuerdo y alguno debe traerle esta canción. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Vamos, todito. Movemos en círculo. Dibujamos un círculo. Si necesito apoyarme de algo, lo hago. Si me puedo quedar así solito, manteniendo el equilibrio, mejor aún. Vamos hacia el otro lado. De ver en ti felicidad, me llevaré. Cambiamos. De no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos. Vamos al otro lado. Hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Bracitos bien grandes. Bien grandes esos bracitos. Vamos atrás ahora. Lo más grande que usted pueda. Concéntrese en movilizar el hombro, ¿cierto? Sigan ustedes con las dos manos, pero concéntrense en su hombro, que sea el que dirige el movimiento. Porque yo he visto algunos que están tratando de lo que queremos. Lo que queremos es estimular la articulación del hombro con un movimiento bien grande. Aumentar de a poquito el rango articular para que todo se nos haga más sencillo. Cruzo y abro. Siempre controlando los movimientos. Haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Vamos, seguimos con los bracitos. Y lloraré Sube la cabeza.
Abro, cierro y vuelvo. Vamos, suda la cabeza, separo los codos, junto los codos, vuelvo. Hago arriba, separo los codos, junto, bajo, subo una vez más. Vamos, repito el movimiento. Intentándolo todos en sus casitas, vamos. No se quede con el no puedo, ¿ah? Separo los codos, los junto. Vamos, nuevamente. Eso. Una más. Y la última. Vamos. Vamos a llevar las manitos nuevamente al hombro, pero vamos a desplazarnos de un lugar al otro. Ya no nos vamos a hacer estático el movimiento como lo hicimos delante. Vamos. Y'all ready for this? Quedo, manitos pegadas a las piernas. Saco una, la otra. Eso. Juntamos un poquito las piernas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Integrar las piernas al movimiento. ¿Cómo? Cada vez que sale la pierna izquierda, sube la mano derecha. Vuelvo. Vamos, concéntrese, equilibrio. Sentado también lo puede hacer. Vamos. Controle su cuerpo. Concentración se necesita para este movimiento. Coordinado. Vamos, si yo levanto, acuérdense, mi brazo izquierdo, se levanta la pierna derecha. Tómese su tiempo, a veces cuesta un poco, a veces necesitamos, ya, derecha, izquierda, estamos 1, 3, arriba. Cada uno utiliza ahí lo que más le sirva. Levante. Quedo, vamos. Nuevamente balanceamos de un lado al otro. Vamos a empezar a activar nuestras piernas. Vamos a llevar el talón al glúteo. Este movimiento ustedes lo dominan a la perfección. Pongámosle un poquito de brazo al movimiento, eso. Bien, yo sé que lo están haciendo en sus casas ahí con todo el ánimo. Vamos, quedo. Marcho con ganas. Levantando esa rodilla lo más que pueda. Despegando ese pie del piso lo más que pueda. Cada uno conoce sus limitaciones. Así que vamos, lo más que puedan ustedes. Vamos, sigo la marcha. Ya viene la siguiente canción. Así que sigo marchando en el puesto. Vamos, DJ, ¿qué otra música
¿Viene por ahí, señor director? Seguimos marchando con ganas. Ahí viene la siguiente canción. Vamos a hacer un desplazamiento ahora. 2 pasitos al lado, hacia un lado, luego al otro. Vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Recuerden que cuando hacemos este tipo de ejercicios es importante que ustedes tengan su zona en la que van a trabajar libre de cualquier obstáculo, libre de cualquier objeto en el piso que las pueda hacer tropezar y las pueda hacer caer. Vamos, a un lado y al otro. 1, 2, 1, 2, 2. Vamos a ir adelante. 2, 1, 2. Si se dan cuenta, doy un paso, el otro llega. Junto los pies, separo los pies, los junto nuevamente. Separo los pies, los junto, separo los junto. Vamos, 1, 2, 1, 2. Vayan alternando el pie que sale adelante, tal cual lo hacemos en una caminata. Cuando camina va alternando izquierda y derecha. Aquí igual, izquierda, derecha, pierna izquierda, pierna derecha. Vamos. Llegamos al punto central de donde comenzamos. Ahora vamos a ir a hacer 2 pasitos atrás y 2 pasitos hacia adelante. No es lo mismo comenzar hacia atrás que comenzar hacia adelante y de mientras tengan el espacio en el que se están desplazando libre de cualquier objeto, no tendría que haber problema. Así que háganlo con confianza, a un ritmo. Traten de hacer a su ritmo normal. No lentito, no con miedo. Vamos, última atrás. Vuelvo al centro. Quedo ahí. Voy a separar. 1, 2, 3, 4 y voy a cambiar. 1, 2, 3, 4. Cambiamos. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Últimas 4. Y ahora que tengo ya dominado el movimiento, vamos a integrarle brazos también. Manitos al centro del pecho. Cada vez que separo, mi manito va a acompañar la misma pierna. Vamos a ir 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Si a lo mejor pierdo el equilibrio, me puedo apoyar de una pared o de espalda, como a ustedes se les haga más cómodo. Me puedo apoyar de espalda. A los que les resulta, sigan haciéndolo. Ya, a los que les cuesta un poquito más, aquí conmigo, apoyaditos en la pared. Puede ser hacia un lado y después lo pueden hacer hacia el otro. Ya, como quieran. Vamos. 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Concéntrense en seguir la coordinación. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a ir de un lado al otro. Subo, bajo. Subo, bajo. Cuando mis pies topan, manito a la cabeza. Cuando mis pies vuelven a toparse, manito a la cadera. Vamos.
Los que lo dominen ya bien el movimiento, si quieren, póngale un poco de ritmo. El resto todavía ahí concentrados en realizar de buena forma el ejercicio. Concéntrense, levantar esos codos. Vamos, marchando en el puesto. Bracitos estirados. Cruzo. Cruzando los bracitos. No extendiendo con exageración. Sino que yo mantengo la separación de mis brazos. Hasta donde yo quiera. Que es acá. Que no pasen demasiada distancia de mi hombro. ¿Ya? Vamos cruzando y mantengo la marcha. Vamos cruzando los bracitos. Que se mantengan bien estiraditos. Evitemos que estén descansando abajo, sino que bracitos estirados. Y vamos, aguanto un poquito más. Descanso un poco los brazos. Aquí pie, pongan atención. Despego el talón solamente del piso. Es ahí. Despegando el talón del piso. Acompaño el movimiento con brazos. Brazo lo muevo de forma vigorosa. No es la idea que esté aquí sin ganas. Póngale ganas en hacer el ejercicio. Vamos, ayúdese, trate de poner el pie en punta lo más que pueda. Hay que movilizar también la articulación de los pies. No mantenerlos ahí tan rígidos. Recuerden la importancia que tienen nuestros pies, mantienen el peso de nuestro cuerpo durante todo el día. Y a veces no le damos el cuidado necesario. Vamos a dedicarle también una clasecita a darle un poco más de movilidad a los pies. Para eso vayan ya juntando con tiempo una pelotita que no sea blanda. Una pelotita que sea un poquito dura, que pueda ejercer un poco de presión sobre las articulaciones que tiene el pie. Lo digo con tiempo para que cuando la necesitemos esté ahí a mano. Si es una pelota de tenis, excelente. Hay algunas pelotas de goma que son muy blanditas. O también puede ser una pelotita de papel. Bien... Vamos, mantengo la marcha. Una pelota de papel, pero bien compacta, bien apretada y la puedo envolver con calcetines, o una pelotita más dura por dentro y por fuera le ponen calcetines para que quede blandita pero no demasiado. Ya, excelente, un aplauso para ustedes. Terminamos la primera parte. Ahora vayan a buscar su silla y sus botellitas con arena. Si tienen mancuerna en las casas, mejor, claro, que no sea una pesada, sea una que a ustedes les acomode trabajar con ella. 1 kilo yo creo que está bien, a lo mejor para los que ya están más trabajados, todavía tienen un poco más de fuerza. 2. Pero más allá no, porque vamos a hacer hartas repeticiones, vamos a hacer hartos ejercicios. Entonces la idea es que puedan rendir bien en todos los ejercicios, no que en el primero ya estén ahí cansaditos. Vamos a buscar las cosas, yo también voy a buscar las mías. Aquí estamos más o menos cerquita. Aquí están mis mancuernitas. Recuerde tomar agüita. Me voy a salir un poquito aquí para ir a buscar mi botella con agua. Ustedes no tienen que seguir los pasos de la profesora, ustedes tienen que tener todo ahí a mano, listos para comenzar la clase. Como siempre, acá les damos todo el tiempo que necesiten, el tiempo necesario.
para poder ir a buscar sus implementos. Si a lo mejor tiene una botellita y no sé, o tiene dos, ¿cómo le echo arena tan rápido? Eche la agüita nomás. Aunque la idea es que tengan a mano todas sus cositas para trabajar. Pero si no, no se hagan problema, vayan a la despensa, saquen 2 kilitos de arroz o 1 kilito de arroz, 1 kilito de azúcar, mientras lo esperamos acá. Y por mientras, vayan pensando qué pelotita van a utilizar. Ya cada vez uno puede comprar menos cosas también. Entonces, no se preocupen si no pueden comprar una pelota de tenis, que a mí me gusta por el porte, la textura, que no es tan blanda ni tan dura. Pero si no pueden, ingéniensela ahí en las casitas para hacer alguna pelotita que sea un poquito más resistente, que nos sirva para trabajar. Con un globito también puede ser, le echan arena adentro y que bien apretado, que el globo igual cede. Les ponen varios globos para que no se les rompa y la forran con calcetín viejo. Tampoco para que hagamos el calcetín nuevo, pero un calcetín viejo sirve. Cuando trabajamos los pies en esa clase me encanta. Quedamos muy relajaditos, como si nos hubiésemos hecho un automasaje de pies. Y ahora sí, me imagino que están todos listos, ya todos fueron a buscar sus implementos para trabajar la clase del día de hoy. Vamos a comenzar. Sentaditos, espaldita bien apoyada en la silla, los bracitos van colgando por el borde y voy a llevar arriba y abajo, que mi pierna no sea a tope, sino que pasen por el costado hacia abajo y el codo tampoco lo despegue del espaldar de la silla o de mis costillas. Subo y bajo. La muñequita también es importante, yo siempre les he dicho, sigan mientras yo les estoy explicando. Aquí vamos a explicarlo de buena forma. Cuando voy, aquí hace la mejor. Ahí sí, cuando subo, fíjense en mi muñeca. La muñeca va siempre neutra, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo subo y flecto la muñeca, ahí se ve clarito. Eso no tiene que pasar. Dejar caer la muñeca. O a veces hay algunos que hacen el movimiento y dejan caer la muñeca. No, porque este peso lo hacemos para trabajar brazos, que es un músculo mucho más grande y resistente que los que tenemos alrededor del... Entonces, ¿qué pasa si le ponemos más peso a un músculo que no lo puede soportar? O podemos dañar los tendones, los ligamentos, la articulación. En cambio, va rígida la muñeca, va firme, va neutra. Y me concentro que mi bíceps sea el que sube y el que baja esos pesitos. No le ponemos más carga de la que necesitan a otras articulaciones. La articulación de la muñeca ya está haciendo lo suyo, con mantenerse firme. Sigan. Dejamos ahí los costados, nos ponemos derechitos, nos sentamos, nos preparamos para subir y bajar. Nos ponemos de pie y nos sentamos. Arriba. Aquí si tiene un pesito más y lo puede usar mejor. Si tiene, no sé, a lo mejor una botellita un poquito más grande, también la puede tomar y realizar el ejercicio, ya que nuestras piernas, nuestros cuádriceps, los músculos son mucho más grandes que los del brazo, entonces son más resistentes, tienen más fuerza, le podemos poner un poco más de carga y así los trabajamos también de mejor forma. Me siento y recuerden que los pies van separaditos al ancho de sus caderas, punta de pie va
mirando hacia adelante, no hacia afuera, sino que va mirando ahí hacia adelante. Siga, sube y baja. Perdón. Ustedes sigan nomás ahí. Siento. Espalda derechita. ¿Qué voy a hacer ahora? Abro y vuelvo. La idea es abrir hasta la altura del hombro también. ¿Ya? Estas, por ejemplo, son 2 kilos. Yo lo siento un poquito pesado para mí. Por eso la idea es que ustedes trabajen con un peso que les acomode. Una botellita, por ejemplo, de 750 se está súper bien. Tienen que trabajar con un peso que les ejerza resistencia, que les produzca un poquito de resistencia, que no les sea tan fácil moverlo, pero tampoco que les sea imposible o les cueste demasiado. Para mí me cuesta un poquito con este peso. Cambiamos de manito. Si pueden tener un espejo al frente, mejor aún. Por ejemplo, yo aquí me veo, yo les digo a la altura del hombro, pero siempre uno como sube con fuerza, se le tiende a pasar muy arriba el brazo. Pero la idea es tener conciencia del movimiento también, saber hasta dónde puedo llegar o ir mirándose. Cambiamos, repetimos el mismo movimiento con el otro bracito ahora. Cuatro, 5, 6, 7, 8, vamos a hacer 10, 9, 10, descansa, vamos el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo brazo, no empieza ahí ya a balancearse. 9, 10, descansamos un pelín. Ahora nuestras manitos van colgando al ladito de la silla. Voy a ir hacia un costado, voy a regresar, acomodo mi peso, sale el otro, acomodo mi peso, sale el otro, como si quisiera alcanzar algo que está en el piso y vuelvo. Cada uno lo hace a la velocidad que le acomode, puede que a lo mejor algunos se mareen al estar aquí, así que hágalo a la velocidad que le acomode, inhalando y exhalando siempre. Trato de recoger algo de este al ladito, pero siempre mirando al frente, sin girar el tronco ni la vista. Siempre mirando al frente y me esfuerzo en que el brazo llegue lo más abajo posible con la inclinación del tronco. Vamos a acomodar
su kilito de arroz, sus mancuernas, sus botellitas con agua, lo que tengan sobre sus piernas. Y vamos a tratar de levantar una, la otra. Si a lo mejor la botella le queda muy incómodo, ahora sí sería bueno como para un kilito de arroz. Ya, un kilito de azúcar, así que vaya a buscarlo rapidito, nomás se siente que el implemento que está trabajando se resbala, se mueve mucho, muy incómodo. En cambio el kilito le va a quedar ahí más acomodado sobre su pierna. Usted también lo va a poder sujetar con sus manos, que la idea no es que lo hagan fuerza con la mano, sino que lo sujeten para que no se resbale nada más, para que no se caiga. Vamos, el resto. Sigue levantando la pierna, levantamos el pesito que tenemos arriba. Si a lo mejor tengo un kilito nada más, yo me lo pongo en una pierna, hago unas 5 con una pierna, después lo cambio 5 con la otra, ya, y así va después cambiándolo de 2 por pierna más o menos. Vamos, 5 más. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ocupar un pesito ahora, no los dos. Uno, y lo vamos a poner atrás de la cabeza, en la nuca. El codo que no vaya abierto, sino que vaya ahí cerradito. Si es necesario, incluso nos apoyamos el codo con la otra mano. Y me concentro en llevar hacia el techo, que quede paralelo con el techo, no hacia abajo. La muñeca neutra como siempre, que quede paralelo con el techo. Ahí ven, planito, el techo más arriba va horizontal también. Vamos, espaldita bien apoyada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de mano. Yo corro un poquito mi mano para tener mejor visión hacia el frente, pero ustedes no lo necesitan, así que si la manito les tapa la cara, no hay problema. Ustedes ya saben el ejercicio que estamos realizando, solamente tienen que guiarse las repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, cambiamos de brazo. Mismas indicaciones. Comenzamos. 1, 2. Precaución en que el codito no se les abra, sino que se mantenga ahí adelante. 3, 4, 5. Muñeca neutra siempre. 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de brazo. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concéntrense en mover solamente el codo. 7. El hombro ahí lo mantienen quietito. 8, 9, 10. Muy bien, descansamos.
Si quieren tome agüita, pero sí, vamos a seguir, ¿eh? Descansamos de este ejercicio nada más. Todavía nos queda otro ejercicio. Vamos, sigo. Sus pesitos cerquita de pegados al cuerpo. Piernas van a ir un poquito separadas. Yo también me voy a despegar del espaldar de la silla y voy a irme adelante lo más que pueda, lo más abajo que pueda llegar, y subo. Siempre manteniendo la flexión y la extensión que salgan desde la cadera. Espalda derechita, abajo, mantengo la espalda derechita. Cuando sienta ya que empiezo a encorvar la espalda, a lo mejor hasta ahí llego y me devuelvo. Siempre la flexión y la extensión sale de la cadera. No bajo la espalda y subo y lleva todo el peso a la espalda. No, sino que vamos de la cadera abajo, la espalda va derechita y subo. ¿Ya? Vamos. Piernas separadas, vamos abajo. Me concentro sin encorvar la espalda, la vista y la cabeza van a ir neutras y acompañan el movimiento. Arriba. Excelente. Mantengo derechita y bajo. Llego a la posición inicial. Ahí, tal cual, no me paso hacia atrás ni quedo hacia adelante, sino que ahí, derecha, de donde salí, hasta ahí mismo regreso. Vamos, una vez más. Descanso un pelín. Dejamos las pesitas abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pies van en extensión, si es necesario un apoyo del costado, y vamos a batir sin doblar las rodillas. 3 veces 10 y terminamos. Ya vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, ¿qué es lo que tengo que tener presente? No doblar las rodillas. Las rodillas van estiraditas. Y eso. Tratamos de que el movimiento lo saque la cadera nuevamente. Bien más. Bien apoyaditos de la silla. Derechitos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa esas piernas, excelente. Y nos queda solamente el último ya para irle dando finalidad a la clase. Siga ahí hasta el final de la clase haciendo todos los ejercicios. Vamos, últimas 10. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y terminamos. Muy bien, un fuertísimo aplauso para ustedes. Ahora sí vamos a elongar un poquito desde la cabeza. Vamos a ir bajando. No hay problema en que se queden sentaditos, así que si quieren manténganse sentaditos nomás ahí. Relaja un poquito los hombros, sí. Vamos, relaja hombrito. Manito. Si es la manito izquierda, pasa la orejita derecha y llevo la cabecita ahí a que se acueste sobre mi brazo.
No llega el brazo, pero sí va en dirección hacia él. Ahí relajo, inhalo y exhalo profundo. Suelto suavecito. Descanso. Este es mi merecido descanso. Después de haber hecho con responsabilidad toda la clase. Inhalo y exhalo. Vamos, suelto suavecito. Entrelazamos los dedos. Vamos atrás de la nuca. Suelto suavecito. Muy bien, vamos, manito adelante. Estiro hacia atrás. Aguantamos ahí un pelín para luego hacer el cambio. Suelto suavecito. Recuerden que la transición de un movimiento a otro no es brusca. Paso a otro no. Suave, tiro. Aguanto ahí mientras un ratito. Y después cuando cambie el movimiento es suave. Ahora muestro la otra parte de la mano y tiramos hacia abajo también. La acercamos un poquito al cuerpo. Aguantamos ahí un poquito más nomás. Suelto suave. Bracito bien estirado. Suelto suavecito. Acercamos un poquito la cadera más al borde de la silla. Vamos, me abrazo por debajo de los muslos. Estiro los músculos de la espalda. Ahí, miren, los brazos los entrelazo bien y levanto un poquito. Trato de, como si quisiera despegar el pecho de las piernas y los brazos no me dejaran. Y aquí se encorva un poquito la espalda y estiramos todos los músculos. Arriba, punta de pie en extensión, pierna en extensión, punta de pie mirando el techo, manitos, espalda derechita, manitos en la pierna que va de apoyo, inclino el tronco hacia adelante, tronco completo, no espalda, no encorvando la espalda, sino que tronco completo. Cuando sienta que va tirando la parte posterior de la pierna, mantengo ahí y aguanto. Vamos arriba suavecito. Igual la transición del movimiento es suave. Vamos, cambiamos de pierna, punta de pie mirando el techo. Acercamos el tronco a la pierna. Cuando sienta que tira, ahí me aguanto, me quedo. Arriba, suave. Ahora sí, punta de pie estiradita. Ahí creo que se ve mejor. Vamos adelante. Lo más adelante que pueda llegar, ahí me quedo. Hasta donde sea. Ya no importa si no llega tan alto. Siempre mi mejor esfuerzo. Ahí aguanto, mantengo estiradita las piernas, la espalda. Vuelvo suavecito atrás. Acomodamos. Y un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Espero les haya gustado la clase del día de hoy. Espero la hayan hecho toda. Espero estén motivadísimos realizando sus ejercicios cada vez que nosotros nos juntamos acá. Como ustedes ya saben, martes y jueves a las 10 de la mañana. No sé si todavía estamos si ya estamos transmitiendo las clases por el
Canal 5, pero al menos en YouTube, en nuestro canal de Deportes Quillón, nos pueden encontrar siempre. Ustedes ya están ahí, pero muy hábiles en el manejo de la tecnología, así que si pueden, compartan también nuestra clase con sus amistades para que puedan realizar un poquito más de ejercicio y de actividad física. Y si Dios no quiere, nos pille el virus, nos pille con nuestro anticuerpo, nuestro cuerpo fortalecido gracias al ejercicio. Un fuertísimo abrazo a todos, un besito, cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.